Damos comienzo al 64 ciclo de conferencias de la Peña Taurina Los de José y Juan, que sabéis, intentamos con este ciclo de conferencias, de mesas redondas telemático, mantener la continuidad, no rendirnos, por así decirlo, ante las dificultades que la situación social y sanitaria actual nos pone a todos, y que el virus, en la medida de lo posible, no nos doblegue, ¿no? Hemos encontrado, por otra parte, una posibilidad de hacer las conferencias, una nueva posibilidad de hacer estas conferencias que últimamente, los últimos 15, 20 años, veníamos haciendo en la Plaza de Toros de las Ventas, en la Sala Antonio Bienvenida. Sala Antonio Bienvenida que solicitamos a la comunidad, por cierto, para realizar estas conferencias, pero que nos la cedía, pero no podía cedérnosla a esta hora, porque tenían problemas para cedérnosla por las tardes. Pero bueno, en cualquier caso, con la situación actual de la pandemia en Madrid y las restricciones, no habría podido ser. Pero en cualquier caso, yo creo que este nuevo formato de conferencias es como tantas cosas que la pandemia que nos ha traído y que yo creo que son, bueno, pues bastante positivas. Podemos juntarnos gente de distintas ubicaciones geográficas, de distintos países, con distintos horarios que de otra manera serían muy complicados al estar ceñidos al estrecho marco de los sábados a las 12 de la mañana en las ventas. Entonces, bueno, creo que esta reinvención espero que venga para quedarse, quizá en un formato, bueno, pues de otra forma, ¿no? En un formato que pueda ser presencial y telemático al tiempo en próximas ocasiones. Antes de presentar el ciclo, lo que quiero hacer es agradecer a todas las personas que han participado en este ciclo. Por un lado, a todos los que van a participar en las diferentes mesas redondas, algunos de los cuales estáis aquí. Os agradezco vuestra presencia ahora y vuestra participación en las mesas en las que habéis aceptado el hacerlo. Doy las gracias especialmente a François Zumbil, que ha sido el gran ideólogo y muñidor, digamos, del ciclo, a Juan Salazar, que siempre, bueno, que va a abrir el fuego, por supuesto, toda la junta directiva de la Peña de los de José y Juan y toda la peña que decidió que, a pesar de las dificultades, íbamos a continuar con nuestro 64 ciclo de conferencias. El formato que hemos elegido para estas conferencias es el formato de mesas redondas. Como la verdad es que teníamos un montón de personas, de aficionados propuestos para participar en las mesas redondas, y para dar cabida a la mayor cantidad posible, lo que hemos hecho es que uno de los ponentes actuara de coordinador al mismo tiempo. Yo solamente haré de moderador en el sentido de los tiempos y de quitar o poner el micrófono si fuera necesario. Como os decía, hemos elegido, nos propuso François y nos pareció bien discutir sobre el papel de los aficionados en la fiesta de los toros. Es un papel que es, bueno, pues difícil de aprender, ¿no? De aprender, digamos, de tomar. ¿Por qué? Pues porque la misma palabra de aficionado es una palabra polisémica, es una palabra confusa. Aficionados nos reclamamos gente muy diversa, con ideas muy diferentes acerca de cómo deben de ser y cómo no deben de ser la fiesta de los toros.
es interesante que el término aficionado, que existe para casi cualquier actividad artística, tiene una característica muy especial, y es que somos los únicos que defendemos la existencia de esta actividad. No somos los únicos, somos los aficionados. Es la única actividad en la cual los aficionados que se reclaman de ella participan en su defensa. Es decir, nadie normalmente oye del cine que los aficionados al cine opinan cómo debe ser, cómo debe ir, opinan que debe de existir, opinan que hay que darle más audiencia. En fin, eso existe prácticamente solamente en el mundo de los toros. Y eso, bueno, pues yo creo que tiene una importancia que nos configura de una manera especial. Entonces vamos a atacar este papel de los aficionados desde distintos puntos de vista, y desde esos puntos de vista con las distintas opiniones de los ponentes y de la gente que quiera participar y que quiera la palabra, y que una vez acabado el formato, digamos, mesa redonda, se abrirá para que pueda participar quien quiera. Y bueno, en esta primera mesa redonda, que es la afición, manera de ser y de sentir, el que va a ejercer de moderador, además de ponente, es Juan Salazar. Como él presentará al resto de los ponentes, me vais a permitir que yo le presente, aunque estamos en un grupo que yo creo que prácticamente todos nos conocemos, o al 80%, pues digamos para el 20% restante, digamos que Juan Salazar es un aficionado a los toros de la Plaza de Madrid, aficionado de cuna, digamos, porque la afición le viene de su padre, al que él siempre hace alguna cariñosa referencia. Es un estudioso y muy puntilloso estudioso de la historia del toreo, que nos ofrece luego en libros o en artículos o en ponencias como píldoras bien interesantes y fáciles de digerir y ayudar a entender el mundo de los toros. Es socio de la Peña de los de José y Juan, en las que actualmente ocupa el cargo de tesorero. Y bueno, solamente deciros los dos libros que tiene editados, de Anecdotario Taurino 1, que yo creo que es mejor que diga él el título, y el otro el de Los toros sin complejos. Así que, Juan, te dejo a ti la palabra para que nos presentes tus remembranzas en esta mesa redonda de hoy. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias. Bueno, nada, pues efectivamente un poco lo que comentaba Andrés. Bueno, por un lado, muchas gracias a todos los asistentes y a los que vais a participar también directamente en la mesa. La idea es, bueno, pues yo creo que tenemos un cartel de lujo con 3 buenas figuras, 3 buenas espadas, y luego pues hay, como se decía antiguamente, hay un medio espada y un sobresaliente que seré yo, y que contaré un poquito en ese doble rol de moderador, por decirlo así, o coordinador y ponente, pues yo lo haré al final, ¿no? Entonces, tenemos a Gonzalo Bienvenida, tenemos a Rafael Gómez Aguilar y tenemos a Karina Sainz-Borgo. Yo el otro día pensaba, se lo comentaba también a Karina, digo, por deferencia, es de la única dama que está en la mesa, pues como los buenos espadas, que les gusta, no le gusta ni abrir plaza ni cerrarla, pues a lo mejor quizás que Karina intervenga en segundo lugar, si os apetece, y abrir plaza. Pues entre Rafa y Gonzalo Bienvenida, pues casi por aquello de la antigüedad, pensaba más en Gonzalo Bienvenida, que pudiera abrir plaza. Entonces, por hacer una pequeña presentación, pero, en fin, ¿quién soy yo para presentar a un Bienvenida y a Gonzalo Bienvenida? En fin, Gonzalo Bienvenida, bueno, yo creo que todos lo sabemos perfectamente, nieto de don Antonio Bienvenida y bisnieto del Papa Negro, ni más ni menos, o sea, en fin.
pero luego eso le viene de cuna, eso realmente ahí el mérito quizás no es suyo, el mérito suyo sí es en lo que está haciendo, licenciado en Derecho y en Periodismo, y sus colaboraciones escritas en El Mundo, en Aplausos y en el programa también de radio Los Toros de la cadena SER, eso es una auténtica maravilla. Y yo además, Gonzalo, le doy muchas gracias como aficionado porque realmente es un defensor donde se le llama para defender la fiesta, ahí está. Con lo cual, yo en ese sentido le doy enormes gracias a Gonzalo y le cedo la palabra para que nos ilustre. Muchísimas gracias, Juan, por esa presentación, que bueno, te excedes en elogios y bueno, estoy encantado de participar, de estar esta tarde aquí con vosotros y sobre todo pues muy agradecido como aficionado porque la Peña Los de José y Juan pues haya echado un año más hacia adelante su ciclo de conferencias cuando todo pintaba tan feo, ¿no? Y tan complicado. El año pasado pudimos disfrutar de ese gran homenaje a Joselito todos los sábados de febrero, que además fueron 5 en lugar de 4 como este año. Y bueno, pues la verdad que fue lo último que hicimos con normalidad antes de que empezara toda la pandemia y lo recuerdo con muchísimo cariño y que aprendí muchísimas cosas. Y bueno, con respecto a la temática que hoy nos ha reunido aquí, bueno, pues cuando me llamó François para hablarme del tema, pues la verdad que bueno, pues no sabía muy bien cómo enfocarlo, ¿no? Pero bueno, al final yo sí que tengo una cosa clara que, como muy bien decía Juan, pues he nacido en una familia completamente taurina, me he criado con la cabeza del toro Rosito de Samuel Flores disecado en el hall de mi casa. Después, pues bueno, pues todos los vestidos de mi abuelo, los cuadros, las anécdotas antes de dormir, que en lugar de cuentos, pues mi madre nos contaba pues historias del abuelito Antonio y de alguna forma pues he ido creciendo con esa afición, ¿no? Y bueno, a mí hay una cosa de mi abuelo que siempre he admirado muchísimo por encima de lo que pudo hacer en la plaza, en los ruedos, y es su forma de ser. Y mi abuelo tenía claro que antes de torero era aficionado. Y creo que ese punto de afición, ese punto de buscar la emoción en la fiesta, ese punto de buscar la verdad por encima de la expresión artística en algunas ocasiones, pues le hizo único en aquella época y creo que nos ha dejado un legado muy importante, ¿no? Hay una anécdota que a mí me encanta contar y bueno, pues algunos amigos que veo en estas pantallas seguro que se la saben. Y es que una vez mi abuelo toreando en Madrid, hubo un toro que decidió dejar largo al caballo, ¿no? Y después en el capote no había sido bueno, pero tenía una arrancada preciosa. Y después en la muleta no le dio opciones y cuando llegó a General Mola, su hermano, mi tío abuelo Ángel Luis, dijo, pero bueno, Antonio, ¿cómo se te ocurre lucir tanto a ese toro en el caballo, ¿no? Y decía mi abuelo, es que me encanta verlo galopar. Entonces, es que para él era parte del espectáculo y para él era fundamental el ver al toro en el caballo por encima de que luego le sirviera o no le sirviera para la faena de muleta. Luego, otro gran ejemplo y que le ocasionó muchísimas dificultades fue el tema del afeitado. Él, bueno, pues encabezó esa campaña que primero intentó resolver internamente, estamos hablando del año 52-53, él primero intentó internamente que los ganaderos, los empresarios, los toreros con más fuerza, pues vieran que se estaba abusando de lo que se estaba haciendo con las astas de los toros en ese momento, y él consideraba que debían de pelear todos por una fiesta muchísimo más íntegra y una fiesta en la que el espectador de verdad reconociera que el que estaba delante del toro era un héroe, ¿no? Y entonces él empezó esa campaña interna, no le hicieron caso, casi todos los compañeros le dieron la espalda y fue cuando él decidió denunciarlo públicamente, apoyarse en el diario ABC, en la radio también, y a partir de ahí, bueno, pues empezó una batalla durísima. En el momento más alto de su carrera
bueno, una carrera tan larga pues tiene muchos altibajos, ¿no? Pero en ese momento más álgido de la primera parte, pues estuvo un año entero sin torear en España, solamente toreó en Francia y en México, porque le vetaban, porque le ofrecían las peores corridas, porque le dieron la espalda, y a él no le importó para nada, siguió con su carrera y luego poco a poco se fue normalizando la situación, los ganaderos se concienciaron, los toreros también, y creo que bueno, no se solucionó hasta el punto de extinguirse esa práctica bueno, pues que hace al toreo profesional menos o lo hace menor, pero de alguna forma sí que fue una pica en Flandes que de alguna forma pues cambió la mentalidad profesional de la época. Entonces, en ese sentido, creo que mi abuelo, bueno, pues fue capaz de emprender una lucha muy difícil, que luego estuvo otros 20 años en el toreo para, bueno, pues para intentar alcanzar esa cima artística que en ese momento había conseguido. Y bueno, y luego eso quería comentaros un poco en referencia a lo que me han inculcado en mi casa cuando hablamos de toros, cuando hablamos de los bienvenidas, que no solamente me enseñan las fotos bonitas o los momentos de triunfo, sino también esos valores que cada uno de los bienvenida ha sabido llevar en su día a día y en sus actuaciones por defender la fiesta. Y después, bueno, pues como todo adolescente, cuando le interesa un tema en concreto, pues bueno, pues os podéis imaginar, yo busqué todo lo que había sobre mi familia, reportajes, programas de radio, libros. Creo que he leído mucho, no todo, pero mucho. Muchas cosas también las he aprendido en el blog de La Fiesta Prohibida, que tenemos a su autor aquí en el público. Y bueno, pues la verdad que bueno, me embebí de todo lo que había de los Bienvenida, y a partir de ahí, o sea, con la base de pensar en los Bienvenida, pues ya empecé a generar una afición que la he ido alimentando a través de unos libros, ¿no? Entonces, lógicamente no paro de estudiar, de leer, de aprender, porque pues, todos os habréis dado cuenta, o yo por lo menos me doy cuenta cada día que cuanto más leo de toros, más me doy cuenta que sé menos. Y entonces para eso, pues yo me apoyé en unos libros que os quería comentar porque para mí han significado muchísimo en mi vida personal y como aficionado. Uno de los libros que me cambió en gran medida la forma de pensar acerca de la fiesta, acerca de la historia del toreo, es el libro de El hilo del toreo de Pepe Alameda, tan mencionado tantas veces, ¿no? Pero que es un libro que cada vez que lo leo o lo releo, pues aprendo pues toda esa época tan interesante. Un libro que, por ejemplo, pues leí después de una conferencia en el CEU, donde bueno, pues Rafa Cabrera organiza y organizaba, y como tuve la oportunidad de estudiar en el CEU, pues conocí en una conferencia a Carlos Abella, que luego ha sido buen amigo y es muy buen amigo, y en ese momento él nos habló de un libro que era de Paco Camino, El Mozart del toreo. Y bueno, pues yo era un torero que siempre había escuchado hablar, había visto vídeos, pero no conocía mucho del personaje, ¿no? Pues debido a mi juventud, pues no había tenido oportunidad de vivir esa época, ¿no? Y la verdad que fue otro descubrimiento, ese libro, esa mentalidad, cómo a través de Paco Camino, bueno, pues se analizan todas las suertes del toreo, todos los encastes y su trayectoria y la de los toreros de esa época, ¿no? Y luego un libro muy interesante que me ayudó, que me ayuda todavía hoy, es el libro Sonajero de Felipe Garrigues, un libro, la verdad que difícil de conseguir, pero es un libro muy interesante porque a través de conversaciones con matadores de toros y con ganaderos, pues se trata de establecer un diálogo con el toro de agradecimiento. Ya termino, Andrés, que veo que me estoy acercando. Se trata de eso, de acercarse a la mentalidad del toro y sobre todo de establecer un diálogo de agradecimiento, por un lado, y por otro lado, de autenticidad con el toro.
Luego, un libro que me impresionó mucho, y sobre todo según fui descubriendo a Ignacio Sánchez Mejías, fue el libro que es La amargura del triunfo, la novela inacabada de Ignacio Sánchez Mejías, que bueno, en una edición la publicó Andrés Amorós y me pareció impresionante. Y claro, yo, deslumbrado por el toreo y por el triunfo, me llamaba mucho la atención esa amargura que puede haber en el éxito de un torero, ¿no? Y creo que ese libro hace un recorrido fantástico a esos sentimientos que muchas veces tienen los toreros en los hoteles, incluso después de triunfar. Y por último tenía apuntado otro libro que me gusta muchísimo, que es La fábula de Domingo Ortega, de Cañabate, que la verdad que fue un descubrimiento para mí, porque Domingo Ortega era la máxima admiración de mi abuelo y era un torero que yo veía en los vídeos y reconocía su facilidad, reconocía su armonía andando, reconocía su elegancia, pero me faltaba comprender ese concepto, ¿no? Y creo que a través de ese libro novelado de La fábula de Domingo Ortega, pues se define perfectamente al personaje y esa época. Y bueno, esa es mi aportación desde el punto de vista aficionado. Luego, cuando abramos un poquito el debate, Andrés, si me permitís, y Juan, pues me gustaría hablar un poco de los deberes que tenemos todos como aficionados, aunque puntualmente pues uno desempeñe su papel como crítico taurino o lo que sea, pero ante todo somos aficionados. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gonzalo, una maravilla, muchas gracias. Y además nos introduce, no lo habíamos preparado, pero nos introduces con la lectura perfectamente y en el tema de libros a Karina Sainz Borgo, que ella se define, Karina, nacida en Venezuela, en Caracas, ella decide, vamos, ella comenta que nació cuando todo estaba a punto de estallar, ¿no? Es un poco como identifica su año de nacimiento, que fue hace 2 telediarios. Como se puede ver, fue hace 2 telediarios. Karina se desenvuelve en el mundo del periodismo y en el mundo de las letras. Escribió una primera novela hace unos años, La hija de la española, premiada internacionalmente, y luego Karina pues, desarrolla su labor también colaborando en voxpopuli.com, en Zenda, en Onda Cero. Está ahora a punto de editar la tercera novela que va a sacar ahora en marzo. Y el otro día, pues viendo también un poco la referencia de Karina, que me llamaba mucho la atención, que en el 2019 fue escogida como una de las 100 personas más creativas por la revista Forbes. Yo la verdad es que, Karina, a mí eso me dejó impresionado y después de leer eso digo, pues yo, en fin, me callo y que hable Karina, no quito un minuto más. Gracias, Karina, adelante. Gracias por esa presentación tan generosa. Gracias por la invitación a esta conversación. Gracias por reunir a 42 personas en Zoom, que a mí eso me parece una proeza del espíritu y de la conexión a Internet, que no son excluyentes. Me gustó mucho escuchar a Gonzalo, porque además llevo mucho tiempo, bueno, sí, yo creo que es mucho, si lo comparamos con la afición y el tiempo de aficionados que tienen muchas de las personas que están esta tarde conectadas, pues seguramente es poquísimo, pero yo tengo mucho tiempo viendo a Gonzalo en las ventas y leyéndolo además, pero muchísimo tiempo. Mi aportación, mi punto de vista del aficionado puede que sea un poco menos docto, un poco más ingenuo, y puede que mi relación con el mundo de la tauromaquia esté imantado, lo haya propiciado la belleza. En efecto, yo nací en Caracas en 1982, en un entorno urbano. Sin embargo, en la sociedad en la que yo crecí, y creo que el toreo de América tiene una sensibilidad que ha encontrado, digamos, en la Plaza de Toro de las Ventas, un mirador, ¿no? Tiene un mirador muy cómodo y uno lo veía en San Isidro, ¿no? Había muchísima afición de América. Para mí no era, el toreo no era algo desconocido, pero sí es verdad que tenía
otra textura, ¿no? Longirón, diamante negro, tenía otro cariz. Cuando yo llegué a España, hace ya muchísimos años, bueno, 15, que fui a las ventas por primera vez a ver la confirmación de Alternativa de Alejandro Talavante, me acuerdo que alguien me dijo, ¿lo vas a amar o lo vas a odiar? ¿No? Y yo no fui capaz de desarrollar ningún proceso intelectual, o sea, fue una cosa que me fascinó. No me fascinó porque sentía que era un proceso de una belleza que salía a borbotones, ¿no? Y creo que de alguna manera tenía algo que ver con mi percepción y mi manera de comprender el mundo, porque era una cosa inevitable, avasallante, donde eras capaz de comprender escénicamente una cosa que era absolutamente literaria desde mi punto de vista. Era una arte escénica total, ¿no? Estás hablando de la luz, la sombra le va ganando el espacio a la luz. La muerte está muy presente. La muerte desde el punto de vista clásico, es decir, como una tragedia, ¿no? Es decir, vamos, alguien tiene que morir y alguien puede morir. A mí esas dos formas rotundas de la muerte, significadas con tanta belleza, me parecen metabolizan una serie de cosas que la sociedad contemporánea rechaza por antonomasia. Creo que en este momento hemos sido arrojados al hecho de la enfermedad y la muerte en contra de nuestra voluntad, porque hasta la pandemia normalmente hablábamos de la vejez para referirnos a algo excepcional que se hiciera en la vejez, para alguna persona mayor que escalaba el Everest o hacía cosas, digamos, de alguna manera que no lo situaban en el territorio del ocaso, ¿no? Crepuscular. Y rechazaba profundamente eso, igual que digamos así, el recrudecimiento del animalismo, que a mí me parece realmente que es hay una corriente de base que también ha socavado, ¿no? El tema de la tauromaquia y que la ataca ideológicamente. Son cosas que no creo que sean casuales, que tienen que ver con una serie de movimientos geológicos, creo yo, en los asuntos sociológicos, pero que a mí me hacían mirar con cada vez más atención el tema toro, porque, insisto, consigo una belleza hermosísima y un proceso contradictorio y hermoso, insisto, por lo avasallante que es, porque el torero hoy es intemporal, o sea, es una persona que va a la muerte y vuelve de ella, o sea, hace lo que no hace ni siquiera los héroes, y en un tiempo en el que no hay héroes. Siempre sentí una fascinación muy especial por los toros, y a medida que comencé a aproximarme seriamente al hecho taurino desde el punto de vista literario y plástico, me empecé a dar cuenta de una serie de cosas, que había un hilo que comunicaba una serie de sensibilidades. Por ejemplo, el Manuel Chávez Nogales, que más, curiosamente es el libro que más se conocía de él, la biografía de Belmonte. Cuando él narra cómo Juan Belmonte va a la ganadería de Juan Vicente Gómez, que era el dictador pecuario del finales del XIX, del siglo XX, o sea, no, de los primeros 35 años estuvo, iba a Guayabita, y Chávez Nogales cuenta al dictador en boca de Belmonte. Yo dije, esto es un retrato. La tauromaquia es un punto de vista, y es un punto de vista en un momento en el mundo está a punto de transformarse. Todavía existe la relación y el contacto con la naturaleza, con la lentitud, el paso del tiempo es otro. Y creo que el mundo del toro nos permite hoy apreciar cosas que hemos olvidado. El toreo a pie, es decir, el toreo a pie políticamente tiene una importancia muy significativa. Entonces, todas estas cosas, creo que cuando uno como espectador las comprende y te preocupas por darle significado, comienzas a comprender un poco mejor aquellas cosas que en el entendido te cuesta más comprender. Por ejemplo, o Bergamín, toda la reflexión que hace Bergamín del toreo tiene un pozo y una densidad que a mí me parece que a mí como ser humano, y como ser humano que aprecia la belleza, y con la belleza me refiero a cualquier cosa que genera una reacción, que escuece, que te hace pensar, que te estruja, me parece que encontré en la tauromaquia el lugar ideal. Básicamente porque es una belleza que incomoda. Es decir, yo creo que un aficionado
siempre que no sea excesivamente purista, tiende también es como cuando un aficionado, voy a decir por lo que yo realmente sé o lo que realmente disfruto, que es la ópera, ¿no? Hay momentos en la ópera en que tú dices, Dios mío, ¿por qué le ha hecho al segundo acto? ¿Por qué lo ha interpretado tan rápido? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha hecho lo otro? Juega el gusto. Yo como aficionado no tengo esos mimbres, lo intento. Y además hubo un tiempo en que iba a los toros con una libreta, croquis y cosas de este tipo, ¿no? Creo que ya me tengo que ir acortando. Pero mi apreciación, básicamente, y lo que yo puedo ofrecer esta tarde, es la mirada asombrada y siempre perpleja de una persona que no viene del mundo del toro, pero que he encontrado que en el mundo del toro, si tienes curiosidad y quieres aprender, vas a encontrar muchísima gente que te quiere enseñar. Entonces, me parece un lugar que propone una serie de incógnitas y de puntos de vista para contar un mundo que es más complejo de lo que estamos dispuestos a entender. Muchas gracias, Karina. La verdad es que una maravilla escucharte, escuchar esa pasión, esa frase a mí me encanta, me la he notado, la del torero va a la muerte y vuelve de ella. La verdad es que me ha encantado esa frase. Y como tercer ponente tenemos también otra persona que nos está hablando desde el otro lado del charco, Rafael Gómez Aguilar. Rafael Gómez Aguilar es un cordobés además de pro y que ejerce de cordobés, es presidente de la Asociación Cordobeses por el Mundo y es un aficionado con una pasión enorme. Yo lo conozco mucho, es muy buen amigo y es un aficionado con una pasión enorme. Él colabora en Onda Cero, en el anecdotario taurino, en Onda Cero de Córdoba, y cuando hace unos años se tuvo que trasladar a Puerto Rico, él me lo contaba y así un poco lo compartíamos, y me dijo, Juan, ¿qué sabes del toreo en Puerto Rico? Y me contaba, bueno, que en su momento cuando se trasladaba allí a Puerto Rico a vivir, lo que leía en internet se metía a toros en Puerto Rico y lo que aparecía pues era todos los temas animalistas. Ahora te metes en internet, metes toros en Puerto Rico y aparece un montón de información que ha ido sacando Rafa, ha publicado libro de toreros en Puerto Rico, es una joya y eso es una cosa que los aficionados, yo creo que le tenemos que estar también tremendamente agradecidos. Rafa, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias por tanto elogio, muchas gracias por dejarme participar. Para mí es un auténtico lujo poder ser útil a una peña tan prestigiosa como los de José y Juan. Y bueno, como tengo 10 minutos, vamos a lo que yo puedo aportar. Creo que me apetece hacer simplemente una introducción previa antes de hablar de cualquier cuestión de los toros en Puerto Rico. A mí me viene también la afición por vía paterna. Mi padre era taurino y tenía una extraña afición, era perseguir toreros cordobeses. Y entonces, allá donde toreaba un cordobés, pues mi padre lo perseguía y a mí me pedía que lo acompañase en esos viajes y bueno, pues así nos pasamos gran parte de mi infancia y mi adolescencia persiguiendo toreros cordobeses. Yo reconozco que en esos momentos tampoco es que fuese una afición que me llamase tantísimo la atención. Me encantaban esos viajes y me encantaban ir a las corridas de toros y disfrutar con mi padre, pero bueno, tampoco iba más allá. Después, por motivos laborales, acabé residiendo en Madrid y una noche me acerqué a una novillada nocturna de las Ventas y como bueno, el espectáculo que nos ofrecían pues no era, era un poco aburrido, la verdad, pues me entretuve leyendo la revistita que te entregan a la entrada a la novillada, a la corrida de toros. Y entonces, pues eso me abrió los ojos. De repente yo vi sentí que lo que estábamos presenciando en el ruedo era la punta de un iceberg, que los toros era algo muchísimo más grande, inabarcable, que tenía miles de facetas y confieso que desde ese momento pues vivo absolutamente obsesionado. Produjo en mí una adicción y un veneno
que sacó todo lo que tenía en la mente, que no fuese todas las aficiones o todas las distracciones que pudiera tener, y eclipsó y me eclipsó. Yo admito que desde ese momento vivo obsesionado. Comencé a leer, comencé a asistir a conferencias, conocí a Juan me llevó a las conferencias que organiza el CEU, hice el curso de periodismo de la Fundación Wellington, incluso me aventuré y me hice aficionado práctico taurino. En fin, confieso que desde ese momento vivía apasionado en torno a los toros. Hasta que un día, de repente, mi mujer me llama porque le han hecho una oferta laboral irrechazable para irnos a vivir a Puerto Rico. Y bueno, pues obviamente a todos nos hizo muchísima ilusión porque íbamos a comenzar una etapa en el Caribe, en un país fantástico, con un niño de año y medio, pues todo iba a ser maravilloso, pero confieso que a los pocos minutos de anunciarme la noticia, de repente pienso, oye, ¿y ahora yo cómo voy a vivir esta adicción a los toros en Puerto Rico? Si en Puerto Rico yo hasta ahora lo que he leído y lo que he escuchado, allí no hay nada, ni he escuchado a nadie. Y efectivamente, lo primero que hice fue meterme en Google, poner toros en Puerto Rico, y allí no había nada más que la típica entrada antitaurina, que os podéis hacer una idea, ¿no? De abolición, de barbarie, en fin, lo habitual que tenemos que lamentablemente escuchar. Pero bueno, nos venimos a Puerto Rico a vivir y yo en parte me negaba a asumir que en un sitio donde los españoles habíamos gobernado por 400 años, pues no quedaba nada taurino, no quedaba ningún resquicio del que yo pudiera tirar para seguir alimentando esta adicción. Entonces, pues recurrí a los libros. La verdad es que al principio los libros que trataban la historia de la tauromaquia en el continente americano se referían a Puerto Rico como algo insignificante y simplemente el Cosío le dedicaba un par de párrafos a unos festejos que hubo en San Juan a principios del siglo XX. Pero bueno, me negué a asumir esa realidad y entonces, como afortunadamente aquí tenía más tiempo libre, pues por las mañanas empecé a ir a la universidad, a la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico a buscar información. Pues en el fondo yo necesitaba, pues lo que he dicho antes, saciar esta dependencia que tenemos los taurinos, que cuando el veneno nos penetra en las venas, pues nos hace vivir de esta manera tan apasionada. Y yo necesitaba pues buscar algo que me aportase pues esa dosis. Y bueno, pues empecé a encontrar información, fui tirando de un hilo. Efectivamente, desde que los españoles llegamos aquí hasta que los americanos arrebataron Puerto Rico a la corona española, se celebraron corridas de toros. Una historia más o menos semejante a la que puede tener cualquier país sudamericano en torno pues, a los festejos por nacimientos, por bodas reales. Bueno, no es cuestión de entrar aquí a eso, pero de repente la gran sorpresa fue cuando en el siglo XX, ya en la soberanía norteamericana, descubro que Puerto Rico, pues nada que ver con algo insignificante o irrelevante, sino todo lo contrario. El siglo XX, desde el punto de vista taurino en Puerto Rico, fue apasionante, rico, y simplemente para no profundizar os dejo un dato, y es que a finales del año 60, o sea, hace 3 días, el año 68, año 69, 67, en San Juan de Puerto Rico, en el área metropolitana de San Juan de Puerto Rico, se celebran prácticamente el mismo número de festejos que en las ventas. Ese dato es demoledor, porque eso supera con creces todos los eventos que se pueden haber celebrado en esa misma época en Bilbao, en Sevilla, en la México. O sea que San Juan de Puerto Rico merece un reconocimiento en el podio de celebración de festejos taurinos de esa época. Y bueno, otra fantástica ramificación de la historia de Puerto Rico es que conocí a un torero que después me ha supuesto vivir permanentemente
ilusionado, que es Ernesto Pastor, que es un torero que nació en el sur de la isla, en Ponce, a finales del siglo XIX, cuando Puerto Rico seguía siendo español. Un torero que le dio la alternativa nada más y nada menos que Joselito, y un torero que nosotros los aficionados, desde que Bellotero se le llevó por delante en la Plaza de Toros de Madrid, pues lo tenemos en el altar, ¿no? En ese altar que nuestros corazones admiramos cuando estos grandísimos héroes, por hacernos pasar un buen rato, pues se dejan nada más y nada menos que la vida, ¿no? Pues Ernesto Pastor, o los puertorriqueños tienen el orgullo de tener a Ernesto Pastor entre sus ilustres. Otro torero que, y bueno, y después en el siglo XX hubo un torero que todavía está vivo y con el que yo comparto muchos ratos, que es otra de estas maravillas que te encuentras, es un señor que iba para cura y de repente pues se hizo torero y se acartelaba el pío. Y bueno, pues entonces, claro, que te cuente este señor cómo acabó siendo torero en Puerto Rico, el tipo de festejos que se celebraban, pues ese tipo de experiencias es una maravilla, porque si no hubiera venido nunca a vivir a Puerto Rico, pues nunca lo hubiera podido disfrutar. Entonces, una pregunta que me hacía Juan preparando en la charla de hoy es que cómo se vive la tauromaquia aquí en Puerto Rico, independientemente de lo que yo voy encontrando y de los toreros a los que he hecho mención. Pues hombre, se vive en soledad, esa es la realidad. Aquí la comunidad española no es muy taurina, no es antitaurina ni mucho menos, pero bueno, no va más allá de algún comentario que me puedan hacer de lo que ha hecho José Tomás en Granada, que bueno, pues a mí me parece muy bien, pero no es el tipo de conversación que yo busco. O otra cosa, por ejemplo, es que en Puerto Rico los puertorriqueños aman España, lo aman incluso yo creo que mucho más que algunos de los españoles, y entonces no tienen esos prejuicios antitaurinos. Pueden tener más o menos sensibilidad con el tema animalista, porque eso ya lamentablemente ha infectado prácticamente todos los rincones de la tierra. Pero no es un antitaurinismo o no se posicionan en contra por un tema político, ¿no? Que eso en España lo vemos y es como muy sangrante. Pero en Puerto Rico la afición a los toros la vivo en soledad, la vivo gracias a la lectura. Los libros que decía Gonzalo, algunos los he leído, otros los he apuntado para poder leerlos. Gracias a Dios hay un canal que se llama Canal Castilla-La Mancha, que en su versión online ofrece muchísimos festejos taurinos y los puedo ver. El año pasado, gracias al COVID, me he dado cuenta de lo divertidísimos que son los festejos sin picadores, y que estoy deseando cuando vuelva a España hacerme un gran aficionado y a seguir este tipo de festejos, que hasta el momento reconozco que los tenía un poco apartados, pero me he dado cuenta que son divertidísimos y que me entretienen muchísimo. Y ya me he pasado 10 minutos, con lo cual me saco yo mismo a mí el tercer aviso. Muchas gracias, Rafa. La verdad es que una maravilla, además una maravilla cómo lo vives como aficionado, apasionado, ¿no?, a este mundo. Bueno, pues un poco lo que comentaba al comienzo, yo, si os parece, por aquello de quitarme de en medio esa primera responsabilidad o esa primera función, digamos, un poquito de tercera espada o de sobresaliente, hago una pequeña intervención y luego entramos en lo que va a interesar más, pues que es en alguna pregunta o en algún debate o en alguna cuestión a los ponentes, que yo creo que va a ser más interesante. Pero bueno, yo por aquello de cumplir con esa misión, bueno, pues comentar, al final me gustaba porque, Rafa, tú comentabas, fíjate, sin haber hablado y sin haberte dicho mi ponencia, yo creo que nos conocemos tanto que has dicho las mismas frases. Vamos, yo el título, por decirlo así, de la intervención le decía a Andrés que era el festejo, la punta del iceberg. Porque efectivamente cuando surgía esto, comentaba François también, bueno, la idea es eso, cómo uno se hace aficionado y cómo lo vive. Bueno, yo como me hago aficionado lo apunta de alguna forma Andrés, por familia, por mi padre, en fin, cada uno tiene su
su recorrido, y yo creo que muchos, como comentaba también Rafa, pues nos hemos hecho por nuestros padres. Él siempre me habló de Joselito, nos llevamos muchos años de edad, siempre me habló de Joselito, de aquella tarde del 15 de mayo del año 20, lo que se le abroncó a Joselito en Madrid, siempre me hablaba de aquella tarde, ¿no? Y en fin. Y yo con el tiempo pues me fui haciendo aficionado. Hacía memoria el otro día de cuál era el primer festejo. A mí me gustaría eh, quedar bien, pero prefiero ser sincero. Me gustaría quedar bien en el sentido de, bueno, pues aquí está Gonzalo Bienvenida, decir, pues yo recuerdo una tarde a tu abuelo Antonio, que fue el primer recuerdo, hablar de Antonio Ordóñez. Yo haciendo memoria, los primeros festejos que recuerdo, nosotros íbamos en verano a San Sebastián, era en el Chofre, y con todos los respetos, todo el cariño y toda la admiración, era con el bombero torero. Era con el bombero torero, donde muchos chavales nos empezamos a acercar a la fiesta. Y eran auténticos artistas que hacían cosas que te reías y eran cosas maravillosas, ¿no? En fin, eso que a veces cuando se comenta así en plan de broma, parece el bombero torero. Bueno, a muchos ya les gustaría ser el bombero torero, ¿no? Esos son como mis primeros recuerdos, ¿no? Al vivir cerca de las ventas, pues tengo la suerte de todos los años poder ir a muchos festejos, pero reconozco que en muchos de ellos me pasa un poco lo que comentaba Rafa, que al final si estás en la plaza y dices, si me hubiera quedado en casa, hubiera disfrutado a lo mejor más de lo que está debajo del iceberg. Y en ese sentido, es decir, por ejemplo, de la historia taurina, a mí me parece una maravilla. Yo creo que el siglo XIX en España se puede entender leyendo los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós o leyéndote la tauromaquia, y empiezas desde Carlos IV y el malvado Godoy, cuando prohíben los toros en España, te vas luego a los sombrereros, a Roque Miranda Rigores, a Pucheta, y ves que unos eran liberales, los otros eran absolutistas, y te vas a cuando Isabel II se casa, a los festejos que se organizan los festejos reales en la Plaza Mayor de Madrid, y sigues un poco la historia y te encuentras cuando viene Amadeo de Saboya y hace ese desfile del cortejo delante del Palacio Real, un frío día de enero, Madrid desierto, se dice que Madrid no salió a saludar al rey, y en el cortejo, ¿a quién te encuentras haciendo el paseillo en el cortejo? A don Luis Mazzantini. Joder, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hiciera el paseo, viniera en el cortejo de Amadeo de Saboya? Y luego sigues adelante y vas viendo, pues, eso, pues, a Frascuelo saliendo con el batallón del Aguardiente, con el Duque de Sexto, o a Lagartijo, íntimo amigo de Romero Robledo. Es decir, vas siguiendo la historia política y la historia taurina, y es apasionante. Pero eso a nivel historia. A nivel libros, pues habéis apuntado, Gonzalo ha apuntado varios y están ahí. Es que es un lujo. Es que muchas veces te quedas en casa y dices, bueno, pues yo voy a leer algo de, pues no sé, de toros, pero de costumbrismo. Pues tienes Antonio Díaz Cañabate, de cualquier libro de Antonio Díaz Cañabate, o de toros de ganadería, pues cójate cualquiera de Luis Fernández Salcedo, del toreo y la historia y cómo se vive, pues cualquiera de don Fernando Claramunt tienes, o descubres autores. Yo el otro día le comentaba a Manuel Hernández, que está conectado, buen amigo, que he descubierto un autor que me ha sorprendido enormemente, que ni es amigo ni le conozco, no lo hago por hacerle publicidad, pero que me parece una maravilla, que es el hijo de Rafael de Paula. Jesús Soto de Paula ha escrito varios libros, que para mí es autor que yo he descubierto hace poco, una maravilla, porque además a mí por lo menos me descubre una parte de la tauromaquia que no es la que yo he mamado de pequeño, que es casi, pues eso, la más artística, la más del pellizco, la más de una maravilla. Pero quien dice libros, dice conferencias. Pues antes comentaba yo creo que Gonzalo también, cuando no hay esta situación, en invierno en Madrid, pues tenemos las conferencias del CEU que organiza Rafael Cabrera Bonet, que son una maravilla. Pero ahora se están organizando, pues eso, charlas o conferencias tipo la que estamos viendo, y es una maravilla. Y es una maravilla muchas veces escuchar a toreros, porque muchos de ellos se hablan igual que torean. Juan Mora habla igual que torea. Es un deleite escuchar a Juan Mora, es un deleite escuchar a Esplá. José Luis Palomar, es una maravilla. Espartaco, es una maravilla. Estaba por ahí conectado Juan Barnola, yo creo que hace poco también, no sé si el otro día tuvo la ocasión, Cristina Sánchez. Fue una maravilla el otro día la conferencia, escucharla. Entonces, eso también es una parte de esa parte base del iceberg. Pero luego no solo eso,
los lugares físicos, en fin, y ahí ya no me voy a extender mucho porque sabéis, los que me conocéis, que me podría extender mucho, pero en Madrid, tú vas andando en Madrid por las calles y te vas encontrando casas en donde han pasado cosas relacionadas con la tauromaquia, pero no solo en Madrid. En cuanto sales de Madrid, te vas, y ya no se trata solo de las plazas mayores, pues de Valladolid, de Salamanca. En Valladolid, por ejemplo, hay una plaza Recoleta, que era la antigua Plaza de Toro, la Plaza del Coso, que fue cuartel de la Guardia Civil, que es una joya, es un deleite. Veo que François siente hasta hoy, porque es que verdaderamente es un deleite, pero empiezas a pasear por España, Camino del Sur, La Carolina, pues una de las plazas, que ahora realmente es una calle, lo atravesaba y se ve perfectamente una plaza ochavada, lo que era una plaza de toros. Pero tienes en Aguilar de la Frontera, tienes en Archidona, tienes en Chodes, en Tarazona, en Aragón, la plaza antigua, que ahora es vivienda, es una auténtica joya. Pero no solo son lugares que ahora son urbanos, sino propias plazas de toros. Mi querida dueña y señora, la pobre, la tengo harta porque cada vez que cogemos en vacaciones nos podemos mover, vamos por la carretera y nos vamos parando viendo plazas de toros. En fin, evidentemente, pues Sevilla, Ronda, pero no solo esas plazas de toros antiguas, bueno, pues Camino del Sur, Las Virtudes, esa plaza de toros cuadrada con el santuario, que es una joya, por Salamanca, en la ancianita de Béjar. Pero luego, pues vas viendo plazas que no tienen forma redonda, que el ruedo no tiene forma redonda, pues decía Las Virtudes, pero la Puebla de Sancho Pérez en Extremadura, o te vas en el norte, en Cantabria, Rasines, te vas en Extremadura, Zuaga, que es ovalada, o también casi rectangular la de Segura de la Sierra, que está a pie de un castillo, pero a pie de un castillo, Segura de la Sierra, pero es que te vas a Ciudad Real y tienes Piedrabuena, o te vas a lo que se llamaba la Banda Gallega en el sur de Huelva, vamos, en el norte de Huelva, sur de Badajoz, y tienes Barcarrota, Fregenal de la Sierra, tienes Aroche, Cumbres Mayores, un montón de plazas metidas dentro de un castillo. Pero luego dices, bueno, y plazas con forma original. Pues aquí cerquita de Madrid tenemos la de Colmenar Viejo, que pasas al lado y dices, joder, se parece un platillo volante, eso, qué cosa más curiosa. Pero tienes en Mijas una plaza de toros que es un barco, que realmente es un barco, que es para turistas. Yo se lo comentaba a algún amigo, me decía, es una plaza de turistas. Sí, sí, pero vete a Mijas, ya vas a ver qué cosa más curiosa. O muy cerquita de Mijas, en Estepona, es una plaza que se dice que la pintó Dalí en una servilleta y cuando la ves es una plaza dalineada, en fin, que la diseñó Dalí, o si no la diseñó Dalí, se inspiró el quien la diseñara en un dibujo de Dalí. Pero tienes un montón de plazas pequeñitas, medio abandonadas, tienes un montón de plazas también que es una joya. Pero quien dice visitar plazas o visitar museos taurinos, pues evidentemente el de Madrid, el de Sevilla, Valencia tiene un museo extraordinario, Bilbao tiene un museo extraordinario. En Bienvenida, en el propio Bienvenida, se lo contaba a Gonzalo, en el pueblo de la familia hay un museo taurino que recuerda a la familia Bienvenida, que además, vamos, yo creo que está abierto. Hace unos años me acerqué por ahí en pleno 15 de agosto, recuerdo la persona que lleva el museo, amabilísimo, estaba con toda la familia y el hombre dejó a toda la familia en el campo para abrirnos el museo a mi mujer y a mí, que pasábamos por Bienvenida y queríamos ver el museo, ¿no? Y quien dice eso, pues dice blogs, pues como comentaba Rafa, hay un montón de blogs en que te puedes ilustrar y puedes disfrutar enormemente. Es decir, yo un poco lo que quería aquí comentar, y no me quiero pasar ya más de tiempo por ir terminando, es eso, es todo lo que está en la base del iceberg. Festejos, pues yo todos los que puedo veo, pero lo que hay por debajo, a mí me da pena cuando algún amigo, algún aficionado me dice, no, sí, yo soy aficionado, a mí me gusta ir, yo veo. Y le sondeas, le preguntas, dices, costillares o frascuelo o cúchares, y no saben si esa persona nació en el siglo XX, en el siglo XIX, ni han disfrutado con un Chávez Nogales, ni han leído, no tienen por qué hacerlo, pero en el fondo dices, joroba, esto es como si vas al Partenón, eso, y te quedas un poco y ves las piedras y dices, uy, qué curioso, estas piedras deben ser antiguas. Pues te estás perdiendo todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, yo con esto termino ya, Andrés, esa parte mía de ponente o de charla, y no sé, yo abriría así alguna pregunta, ¿no? Que yo creo que merece la pena. Andrés, ¿cómo lo ves?
Yo creo que sí, yo creo que ahora puedes cambiar la Muy SEA por bien. el percal y, y pasas a ser moderador Muy bien. después de ser ponente, ¿no? Pues yo tenía alguna pregunta así para hacer por romper hielo y luego casi, oye, los que estáis conectados, los que estamos conectados, pues oye, dar pie a que podáis, que podemos hacer preguntas, ¿no? Y quizás la pregunta en el fondo sería la misma y a lo mejor sería para los tres. Yo haría casi la misma pregunta para los tres y está muy relacionado un poco con lo que comentaba Gonzalo al principio, ¿no? Luego de explicar los deberes de los aficionados, ¿no? Yo preguntaría un poco eso, al final, ¿qué deberes tenemos los aficionados? ¿Cómo podemos acercar a esto, que es una maravilla, que es una auténtica joya, que es una maravilla, a ese chaval de 18 años que sale de la plaza y dice, oye, esto me gusta, no sé, ¿cómo podemos atraer y cómo podemos explicar esto que la tauromaquia tiene todo esto? No sé, yo lanzaría, no sé, pues a lo mejor, si queréis por orden de intervención, Gonzalo, Karina y Rafa, no sé, ¿cómo lo pensáis? ¿Cómo lo veis? Bueno, la verdad que es una incógnita que tenemos todos. O sea, yo creo que el deber del aficionado, dentro de que al aficionado no se le puede exigir nada, porque creo que el mundo profesional debe tener más en cuenta al aficionado porque es al que hay que agradecerle, porque aquí enseguida, cada vez que hay algo que arreglar o algo que discutir, se reúne el empresario con el apoderado, que muchas veces es el mismo, con el torero, con el ganadero, y el aficionado pues al final tiene un papel mucho menos relevante a la hora de tomar decisiones del que debería de tener, porque sin el aficionado, igual que sin el toro, pues esto es, bueno, pues esto no existiría, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, sí que creo que todos en nuestra medida y cada uno en nuestro campo, pues tenemos que ser valientes y muchas veces pues cuesta mucho trabajo hablar de toros en ambientes que no son como en el que estamos disfrutando esta tarde y bueno, pues creo que ese punto de echar la pata para adelante y hablar de toros, bueno, pues de forma natural y explicar lo que sentimos en una plaza de toros o lo que nos interesa a través de las letras, a través de los libros, pues puede llamar la atención no solamente a los jóvenes, sino a gente que por lo que sea está despegada o desenganchada a este maravilloso mundo y que nosotros podemos acercarles simplemente transmitiéndoles nuestra pasión. Uh-huh. Y efectivamente. Karina, ¿y tú cómo lo ves? ¿Cómo trasladar esa mirada asombrada y perpleja que decías antes? ¿Cómo contagiarla? Yo creo que aquí hay varias cosas. Gonzalo está hablando desde el punto de vista, creo yo, desde del mundo interno de la tauromaquia. Yo voy a proponerlo más bien desde el punto de vista de cómo la tauromaquia se representa. ¿Cuáles son las representaciones de la tauromaquia? Y me llama la atención porque si nos ponemos a pensar, no pensemos en Carmen, porque bueno, Carmen siendo Bizet, está basada en Mérimée, quizás es muy elocuente, quizás la ópera de Carmen, pero uno piensa en la Traviata, en el segundo acto, ¿no? Donde los toreros son como, ahí hay como una cosa, una fuerza, ¿no? Vital, hay como una... Entonces, si ya a finales del XIX la tauromaquia tenía un poder iconográfico tan grande y en el siglo XX también lo tuvo, yo creo que no hubo figuras más potentes a mediados del siglo XX, o sea, en la primera mitad del siglo XX. Hemingway convirtió la tauromaquia un poco, se la apropió, ¿no? Desde mi punto de vista, con algunas cosas, bueno, quizás excesivas. Pero bueno, independientemente de eso, el cordobés fue el gran torero de masas, creo yo. Yo creo que pertenece al ciclo de los Beatles, ¿no? Y en estos días lo pensaba cuando Rosalía emergió como figura de masas. Ella tenía un video, creo que era Malamente, donde había un montón de chavales toreando de salón, ¿no? Y la imagen era bellísima. Por supuesto que dentro de toda la estética de esta chica, ¿no? Que le decían que era una estética apropiacionista, pero voy a poner otro ejemplo, el propio Manzanares, que explotó toda esa imagen de Dolce & Gabbana. Puedo entender
que se puedan interpretar las alusiones de imagen que estoy diciendo como una frivolización de la fiesta. No creo. Creo que es una cuestión de introducir la imagen, porque además vivimos en un mundo que consume imágenes a una velocidad infinitamente mayor, porque ya ni siquiera estamos hablando de campañas, de imágenes, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de redes, y hay que ser muy valiente para colgar hoy un vídeo de tauromaquia en Instagram. Estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando, insisto, de una sociedad que es profundamente renuente. San Fermín se sigue televisando y se sigue haciendo porque San Fermín es algo mucho más complejo y mucho más amplio, porque tiene una serie de cosas asociadas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hay formas de contar la tauromaquia que pueden aprovechar justamente toda la belleza y toda la plasticidad de la tauromaquia? La tauromaquia tiene un elemento característico, que es muy plástica. Agustín Díaz Llanes siempre dice que a la tauromaquia le pasa con el cine y con la novela algo muy parecido, que es que no existe una gran novela taurina, como no existe una gran película taurina. Es como el fútbol. Son cosas muy complejas de representar para crear un artefacto y meterla en un artefacto. Pero la poesía y el ensayo, por ejemplo, sí supieron captar la esencia de la tauromaquia, igual que las imágenes saben captar la esencia de la tauromaquia. Entonces, yo creo que por la representación artística, la tauromaquia tiene un brillo especial, ¿no? Y yo creo que por eso muchísimos escritores y periodistas perdemos la cabeza, ¿no? Por la tauromaquia, porque es inevitable, ¿no? Resistirse sin flujo. Y si me permiten, hay un libro que me gustaría muchísimo citar, porque creo que es un punto de vista interesante para todo el auditorio que está virtualmente reunido aquí hoy. Es de un aficionado, nunca mejor dicho, militante, Luis Enrique Pérez Orama, es venezolano, curador del MoMA, viene del mundo de las artes visuales, curador del MoMA, comisario de la Bienal de Sao Paulo, poeta, es un personaje tremendo, gran impulsor de la revista Minotauro, enorme aficionado taurino, un hombre brillante, además. Y él tiene un libro que está publicado, además, por la editorial Pretexto, que realmente está enfocado todo en pensar la muerte, ¿no? Que es realmente el toreo de América. Y él lo que hace es crear vasos comunicantes entre el toreo, entre la tauromaquia francesa, española, y la tauromaquia americana. Y esto lo traigo a colación porque de alguna manera yo siento que la figura la figura antes de que llegara el COVID, que había un poco electrocutado a los tendidos en el buen sentido, era o es el torero peruano, que es muy joven. Roca Rey. Roca Rey. Roca Rey. Yo sentía que Roca Rey había rejuvenecido tremendamente los tendidos. Y bueno, sentí que en él confluían una serie de cosas que he aludido. Su imagen, su estampa, la edad, parece un superhéroe, parece una figura pop. Me parecía curioso y por eso quería un poco dejar eso allí, como colocarlo como una llamada de atención. ¿Cuál es el título, Karina, del libro? ¿Recuerdas? Por fin, por tomar nota, ¿has dicho el autor? Pensar la muerte. ¿Perdona? Pensar la muerte. Pensar la muerte, pensar la muerte. Lo voy a mirar bien por tomar nota, hombre. Me va un poco pero estoy casi segura que es Pensar la muerte. Está publicada por Pretextos y el autor Enrique Pérez Orama, que además es un fenómeno. Olvidar la muerte. Pues sí, olvidar la muerte. Olvidar la muerte, fenómeno. Pues muy interesante y muy, en fin, y muy complementaria y muy curiosa. Me gusta mucho lo que apuntas porque al final la grandeza del toreo es que permite todo, permite eso, la visión un poco que comentaba Gonzalo, la visión que comentas tú, esto es riquísimo. Y Rafa, y en esa pregunta que comentaba yo, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves la posibilidad de atraer? ¿Ves que eso es posible? ¿No? ¿Función que tenemos que hacer
los que nos gusta esto, ese apostolado, hay que hacerlo, ¿cómo lo ves, Rafa? A ver, yo voy a ser muy básico. Lo que he dicho antes, un poco por lo que he dicho antes, a mí yo he descubierto gracias al COVID y gracias a las retransmisiones del canal Castilla-La Mancha las novelladas sin picadores. ¿Con ello qué quiero decir? Con ello, yo no quiero crear polémica, pero la sensación que tengo es que muchas veces las corridas de toros que podemos ver habitualmente en San Isidro o en provincias, yo estoy muy acostumbrado a ir en Córdoba, me parecen un poco aburridas. Entonces, a un niño, a un joven de 18 años, llevarle o decirle que le dedique X tarde a un espectáculo que le puede resultar aburrido, yo de luego no se lo aconsejo. Yo le aconsejaría ahora mismo, si yo tengo un hijo de 18 años que lo quiero enganchar, yo ahora mismo lo metería en una novillada sin picadores porque es mucho más distraído. Entonces, ¿qué podríamos hacer para enganchar? Yo creo que tenemos que hacer que el espectáculo, que no es la mejor palabra para definir esto, pero bueno, que el espectáculo sea más, que sea más vibrante. Yo a veces tengo la sensación de permitirme que haga esta reflexión. En un momento dado, hay a veces en los tendidos, en provincias fundamentalmente, que lo que pasa en el ruedo no genera tanto peligro al espectador. Quiero decir, yo tengo la sensación yo veo corrida de toros en Madrid y digo, macho, el último sitio en el que yo quiero estar ahora mismo es enfrente de ese toro. Pues eso, a veces cuando vas a provincia o cuando vas a tal, dices, joder, ese toro no transmite tanto. Que yo no quiero que salgan toros como de Pamplona en todas las provincias de España. Lo que quiero es que el espectáculo sea más ameno. En ese sentido, yo creo que para enganchar afición, el espectáculo tiene que ser más divertido. Y no quiero generar polémica, quiero decir, y además yo no soy un experto en ese tema. Yo hablo desde el punto de vista más humilde Es lo que ves y lo que sientes. Y lo que siento, sí. ¿Puedo decir algo? Añadir una Sí, Karina. que Rafa dice y que me gustaría decirlo muchísimo. Si tenemos la fortuna de regresar relativamente pronto a una plaza de toros, yo creo que tendríamos que también defender el derecho a ver los toros en el sentido de, a mí me impresionó muchísimo, así como Rafa ve Castilla-La Mancha, yo también en el entrenamiento con el mono que tenía de toro, me puse a ver Canal Plus y me puse a ver unas retransmisiones de las corridas de Nîmes. Y yo había visto ya el episodio, pero lo volví a ver y sentí que me sentí interpelada, que habían saltado unos antitaurinos al ruedo. Y los propios espectadores estaban en las arenas de Nîmes, empezaron a cantar la Marsellesa. Y no lo estaban cantando. Yo no entendí que lo estaban cantando como un gesto patriótico, lo estaban cantando como una reivindicación de la libertad. O sea, déjame ver a mí esto, porque tengo derecho a verlo. Y siempre me ha parecido que el debate de taurino tendríamos que librarlo no como un debate identitario, sino como un debate de libertad. Y en eso tiene mucho que ver también, en el sentido de la estigmatización que creo que viene dada por el desconocimiento. Y perdón, pero no quería dejar de decir esto. Pues muchas gracias. Yo no sé, Andrés, si os parece, a lo mejor abriría, me da la sensación ahí que Vicente levantaba la mano, no sé si alguna pregunta, no sé, Andrés, ¿te parece? Sí, a ver, François. ¿Das tú la palabra, si no? Había pedido la palabra, parece que Vicente también. Hay un botoncito en la pantalla para pedir la palabra, pero bueno, ya a Vicente ya le hemos visto y François la tenía bien, que empiece François y después que continúe Vicente. Okay. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, interesadísimo por las 4
charlas, las 4 ponencias, y la dificultad que creo que se plantea, con toda la riqueza de las experiencias que nos han transmitido los ponentes, es la afición es una pasión, es algo que se vive de forma muy íntima, es emoción, mm, que se puede transmitir a través de la familia, te lleva tu padre, tu abuelo, te dice, o un amigo, y hay ese flechazo, lo que llamamos en Francia le coup de foudre, que se produce o que no se produce. Y mi pregunta es, aparte de este contacto de emociones, de intimidades, de experiencias íntimas internas, ¿se puede comunicar la afición a través de un discurso, a través de unos argumentos? Eso yo plantearía un poco rebotando en la ponencia de Karina y de los 3 más, si hay un argumento posible o si la afición es algo casi, casi yo diría, intelectualmente intransmisible. A ver qué piensan. Yo hago una intervención muy corta. Em, yo creo que a través de la curiosidad, es decir, yo sí me he encontrado cuando a veces hablas con personas, bueno, pues que no tienen una cierta curiosidad intelectual por cosas, no diga, a lo mejor son extraordinarios en otras habilidades, pero a lo mejor que le hablas, pues eso, de escritores, o le hablas de historia, o le hablas de tal, y no hay una cierta curiosidad, un interés, o no hay... yo ahí, en general, si no son aficionados, lo he visto más difícil. En el momento que sí hay una cierta curiosidad, pues un poco lo que comentaba yo antes de la historia, o sea, gente que quiere saber de varias cosas, yo creo que ahí hay, en la tauromaquia tenemos historias apasionantes. O sea, contar la historia de Sánchez Mejías, contar la historia de Granero, contar la historia de cuando alguien tiene curiosidad, que en el fondo se la estás contando de un torero, pero podría ser un pintor, podría ser un escultor, pero es un torero. Y yo un poco ahí sí he encontrado a veces la forma de enganchar a alguien. Encuentras esa historia y la persona le resulta curiosa. Le dices, pues es que esto es lo que da. Un poco lo que comentaba Karina. Al final es que esta gente va a la muerte y vuelve de ella. Y eso a mí alguna vez me ha abierto el debate. Pero vamos, me ha abierto esa posibilidad, me ha abierto esa puerta. Pero el resto, Gonzalo, Rafa, Karina, no sé lo que comenta François, ¿cómo lo veis? Karina. Si una generación nacida en los años, bueno, digamos a comienzos del siglo XXI, y me van a perdonar la comparación, les pido disculpas de antemano. Si los nacidos en el año 2000 han descubierto por la adaptación que hizo HBO de Patria, de Fernando Aramburu, que era ETA, y una cosa compleja de entender, muy compleja, entiéndame, no lo estoy diciendo, o sea, si una serie consiguió que una generación que no tiene ningún referente se metiera ahí, ¿qué hubiese pasado si una serie adapta al cordobés? ¿Por qué no? Es mi gran pregunta. Claro, lo que usted me dice, argumento, claro, eso sonaría un poco como un decálogo, quizás no sea la mejor forma, pero sin duda alguna lo que sí necesitaríamos es que las plazas sigan abiertas y que no se persiga la tauromaquia. Eso es como decir, quisiera que se leyera Cervantes, pero lo primero que tengo que hacer es no quemarlos entre meses. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros, creo que por ahí van un poco las cosas. No sé qué piensa Gonzalo. Sí, yo también creo que hay una desconexión brutal y bueno, pues que igual que algunos hemos descubierto la lectura a través del toreo y hemos seguido cultivando la lectura y el toreo a partes iguales, del mismo modo podemos intentar trasladar el toreo a través de las nuevas plataformas, ¿no? que es fundamental. Y en eso, pues el toreo tiene un gran debe, ¿no? Porque no hay, bueno, pues sí, se hacen cosas, hay iniciativas, pero de alguna forma, cuando hablamos de las nuevas generaciones, es que la desconexión es tan grande
que es muy difícil. Por eso que aparezcan iconos como Rocarrey, incluso Pablo Aguado en la Sociedad Más Joven de Sevilla, pues son muy necesarios para atraer a esa nueva generación y que de alguna forma se alimente esa afición de la que hablaba François, que efectivamente veo muy difícil de transmitir, pero que se puede inculcar porque gracias a las circunstancias la tauromaquia es muy poliédrica en ese sentido. O sea, igual que podemos hablar de tauromaquia desde el prisma más filosófico, pues se puede hablar desde un prisma más económico, desde un prisma ecológico. O sea, tiene tantas caras la fiesta bueno, pues que todos debemos de buscar cuál es la fórmula perfecta para que le llame la atención a la gente joven o a la gente con mayor inquietud intelectual. Bueno, no sé si te parece bien, François, si no, Perfecto, si tienes interesante. algún comentario, y si no, pasamos a Vicente Bort y No, luego falta a Rafael. Marsillac. Falta Rafael, perdón, Andrés. Sí, Ah, Rafa. Sí, Bueno, no, en mi caso, o sea, poco más que lo que ha dicho Karine y Gonzalo. perdón. Yo en mi caso, mi única recomendación es que yo creo que no hay que esconderse nunca, que hay que hablar por los 4 poros de la grandísima afición que tenemos, de la grandísima suerte que tenemos de vivir. O sea, yo lo digo muchas veces, digo, a mí cuando los amigos me cuentan problemas, digo, joder, es que me encantaría a veces... o sea, yo no encuentro tiempo para tener ese problema y la sensación es que vivo tan absorto de muchas veces lo que pasa a mi alrededor por los dichosos toros, porque yo lo digo así de claro, que digo, pues es que a veces tengo la sensación que la vida tú vas en paralelo. Entonces, no avergonzarse, hablar continuamente de tu gran afición, del personaje en el que estás investigando, con el que estás disfrutando, que estás leyendo. Y que ya está, y hablar y hablar y hablar, y al que no le guste, pues te va a decir que no le gusta, pero no, ya está, tranquilidad y persistencia. muy bien, Rafa, muchas gracias. Pues esto, sí, Vicente entonces, ¿no? Andrés, sí, que había pedido la... Vicente y después George. Muy bien. Vicente. ¿Estás ahí? Vicente. No sé si me escucháis ahora. Ahora Sí, sí. ¿Me escucháis? Bueno, saludaros a todos. Muchos de vosotros no me conocéis. Soy un viejo aficionado. Tengo 82 años y desde los 13 años estoy en la Plaza de las Ventas viendo toros y en muchas plazas de España. Amigos en vuestra peña tengo muchos, empezando por Andrés. Soy de la Peña Antoñete desde hace 2 años y bueno, pues como decíais, no hay que callarse, hay que hablar y hay que hablar mucho y desde luego hay que hablar del aficionado, porque el aficionado con su furor polémico, como decía Ramón Pérez de Ayala, con su furor polémico, pues y sus disputas incita mucho a la verdad de la fiesta y del toreo, ¿no? Basta ser aficionado para de alguna manera tener una cierta autoridad, ¿no? Una cierta autoridad en el mundo de los toros. Hay un libro que os recomiendo muchísimo, hablando de libros, que es Política y Toros de Ramón Pérez de Ayala, en donde hace una semejanza singular, muy singular, entre el aficionado a los toros y la política en España. Entonces, bueno, ahí lo dejo. No puedo dejar de hacer una mención especial a algo por lo que inició Gonzalo su charla, que fue asociado a su abuelo, ¿no? Yo vivía ese momento de la defensa del toro íntegro por parte de Antonio. Yo tenía 15 años en aquellos momentos. Y ya estaba yo incorporado en esa casa. Tuve la suerte y el honor de incorporarme a esa casa de General Molatres desde entonces. A los que me conocéis sabéis mi historia. Y os puedo decir que al igual que el torero que habéis colocado, la foto que me ha impresionado, la foto de Joselito,
en una barrera, supongo que es en la Plaza de Sevilla, no sé si es en la Maestranza o es en la Monumental, que se decanta como un gran aficionado, lógicamente. Las dos características de José: ser un buen aficionado y ser muy inteligente. Las dos que tenía Antonio Benvenida también. Un gran aficionado, como decía Gonzalo, y muy inteligente. Entonces, en aquella defensa a ultranza como aficionado del toro íntegro, tuvo en contra a los grandes toreros de la época, a Antonio Ordóñez, a Rafael Ortega, a Julio Aparicio, a Luis Miguel Dominguín. No toreaba ninguna plaza de España. ¿Sabéis en la única plaza que le dio la cara y que de alguna manera le aceptó? Pues fue la Plaza de las Ventas. Era su plaza, era su afición. Y pudo torear en esa plaza durante esos 2 años en donde se le inhibió. Pero hay que resaltar la afición de estos grandes toreros, como la de José y como la de Antonio. Importantísimo, ¿no? Antes Salazar hablaba de lo que yo llamo la monotonía y lo previsible en los toros. Como viejo aficionado, nunca es tan monótono y tan previsible los toros como lo están siendo en estos últimos años. Y eso atrae poco a la afición. Eso atrae poco al joven que quiere ser aficionado. Porque donde hay monotonía y hay previsibilidad, no hay innovación. Y por lo tanto, lo que antes se decía... Vicente, perdona que te corte. Vicente, sería mejor, en aras de la brevedad, que plantearas una pregunta concreta, sí, para los... Esta en concreto, esta iba en concreto. O sea, en concreto considero que tanto el aficionado que existe ahora, como todos nosotros, como al nuevo aficionado que hay que hacerle crecer y entender, considero que la monotonía y la previsibilidad son enemigos para, de alguna manera, poder atraer a la gente joven. Esta es mi posición. ¿Cuál es la vuestra? Efectivamente, coincido. No merita más desarrollo, en el sentido que totalmente de acuerdo. Por mi parte, totalmente de acuerdo. A ver, si os parece, voy a tomar... ahora mismo ha pedido la palabra George Marsillac, a continuación Muriel, François Zumbil de nuevo y Francisco Javier Fernández. No, François no. Y Francisco Javier Fernández. Entonces, si os parece, con eso cortamos y cerramos un poco. Bueno, yo la verdad es que estoy la mar de a gusto, pero hombre, por no alargar esto, que se vaya muriendo, y ir manteniendo el interés, ¿no? Y que no se vaya la gente. Entonces, por favor, George, y después Muriel, y después Francisco Javier Fernández. En todo caso, yo diría eso, que sea una pregunta, no sé, o un comentario así breve, ¿no? Sí. Para agilizar, vamos, me refiero. Sí, que sean con una pregunta breve, sí. George. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues para contestar a Juan, yo pienso que fomentar la afición es un reto casi imposible en los momentos que estamos viviendo. No solamente por el COVID, pero porque hay ahora menos contacto con la gente como antes. Pero digo que es un reto casi imposible porque la sociedad ha cambiado muchísimo y yo, como abuelo, por ejemplo, tengo mucha dificultad de hablar de toros con mis nietos. Hay casi una pared entre las dos, y en este caso las tres generaciones, de tal manera que cuando se pronuncia la palabra toros, pues hay una sonrisita que sale de los labios de la gente, de los niños o chicos ahora, que ya te corta un poco la palabra y te impide seguir hablando de lo que tú quisieras hablar
con ellos y transmitir algo que estás sintiendo tan fuertemente como es la afición a los toros. Yo pienso que la afición se hace y después el aficionado es. Porque, como lo ha dicho Gonzalo, es importante informarse, es importante leer, tener unos libros bases para entender algo, entrar por cualquier esquina de lo que es la historia del toreo y luego seguir en esta vía o esta línea y luego ir a los toros. Pero ir a los toros es necesario tener una base tan importante que finalmente, como lo estaba diciendo Vicente, si por acaso, por suerte, llevamos a una persona que sea un amigo o un amigo y encontramos una corrida tan monótona como las podemos encontrar, es casi impidiendo la formación de este supuesto aficionado. Lo que quiere decir que hay muchos aspectos de la situación actual de la fiesta de los toros que hace muy difícil de transmitirla con bastante éxito. Antes se hablaba de los abuelos que podían llevar a sus nietos a los toros, ahora es casi imposible. Bueno, si te parece, George, damos paso a Muriel. Yo quería terminar. Pregunta. Gracias, Muriel. Sí, Muriel. Sí, bueno, primero felicitaros todos porque eso ha sido un rato maravilloso. Quería hacer un comentario breve y hacer una pregunta. Como los que me conocen saben que soy una aficionada de Brooklyn, que vino a España. Quería hacer el comentario de que la palabra aficionado en inglés refiere en inglés a un aficionado a los toros. O sea, esa palabra existe en inglés, pero no es como aficionado a fútbol o que sea, estrictamente a los toros. El poder de la fiesta, incluso en el idioma inglés. Bueno. Mi pregunta es para Rafael, que me ha dado mucho gusto escucharte, te voy a decir. Es que simplemente pregúntate, ¿dónde celebraban las corridas? Porque yo te quería decir que cuando yo era una chiquilla, fuimos a Puerto Rico, que era muy común desde Nueva York, en vacaciones, Easter, Semana Santa, y yo vi una corrida de, bueno, no sé, un bullfight, mejor dicho, porque corrida de toros, un bullfight. Y habían puesto una plaza portátil delante de, si no me equivoco, el Holiday Inn. Y yo me acuerdo que vi un torero, porque me quedé con el cartel, pero era muy incipiente para mí mi afición, que era el Pío. Dudo que fuera el mismo Pío de Sevilla, pero no lo sé. Me gustaría que me aclarase todo eso. El Pío está vivo, o sea, al Pío lo puedes conocer. El Pío es el torero que usted vio en Carolina. Carolina es una ciudad que está muy cerca de San Juan. De hecho, el aeropuerto de San Juan está en el término municipal de Carolina y es como una zona turística del área metropolitana de San Juan. Y en esa zona turística había una plaza de toros que se llama Plaza de Toros España. En esa plaza de toros hubo una escuela taurina. Una escuela taurina en San Juan de Puerto Rico. O sea, aquí lo que pasó en el siglo XX merece que, bueno, pues que lo sepamos simplemente, vamos, merece una reflexión, porque en torno a los toros y al flamenco hubo un movimiento como muy patrio, ¿no? Muy español en Puerto Rico. Y entonces en esa escuela taurina, este chico que usted menciona, que se llama Arturo Simmons, porque su padre es americano, la madre puertorriqueña y el padre americano, Arturo Simmons, nació en Juntas, un pueblo de aquí de la cordillera, del interior de la isla, pues estaba en el seminario
y bueno, pues se acercó una tarde a la Escuela Taurina, pasó a ser alumno de la Escuela Taurina. El profesor se llamaba Josele, que era un torero que no tuvo mucho recorrido, madrileño de nacimiento, y bueno, pues se convirtió en torero aquí en Puerto Rico. Y aquí el Pío pues tuvo una carrera en el contexto de los toros en Puerto Rico pues exitosa. Obviamente nunca dio el salto ni a México, ni a España, ni tomó la alternativa, ni nada de eso, pero en el contexto de los toros en Puerto Rico pues el Pío era el torero de referencia. Y el Pío, si usted quiere, yo le pongo en contacto. El Pío sigue vivo, ha tenido una vida... yo cuando hablo con él le digo que me recuerda a Sánchez Mejía porque ha hecho 30.000 cosas diferentes. Y entonces, después de estar en el ejército americano y una banda de rock and roll, en fin, 40.000 historias, ahora dirige una torrefacción de café. Y nada, ahí está todos los días en su laboratorio, seleccionando granito a granito el mejor café puertorriqueño y vive apasionado alrededor del café. Es una persona excepcional. Y nada, aquí está, yo con él trato mucho. Rafa, te voy a poner en contacto con Muriel. Muriel, os voy a poner en contacto porque vais a disfrutar enormemente. Por cierto, Rafa, Josele es con el que estuvimos, que es amigo y conocido de Andrés también, ¿no? ¿O no? Josele no es con el que estuvimos, no. No creo, José le murió a finales de los 90. Nada. Perdón, pero os pongo en contacto. Perdonar el inciso, el que hablábamos, que es un escritor que se llama José Luis Moreno Ruiz. Ah, con el que estuvimos en Atocha. Sí, creo que es él, porque vamos, sí, había coincidido conmigo en la revista Bicicleta, sí. y era aficionado a los toros, y que entonces no había contradicción en esas cosas. Y también toreó en Puerto Rico. José Luis Moreno Ruiz. Eso es. Toreó en Puerto Rico también. Sí, vamos al siguiente, Andrés. ¿Quién? Francisco Javier Fernández Gómez. Javier, veterinario de las ventas y grandísimo aficionado. ¿Está por ahí? Javier. Ahora se me oye, ¿verdad? Se te oye, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por la oportunidad que nos estáis ofreciendo de vernos las caras, que llevamos un año sin vernoslas, ¿no? Aquí es volver un poco a la entrada de la plaza y a esa charla que tanto nos gusta. Bueno, mi pregunta va dirigida a Gonzalo, por su condición quizá de joven que está muy especializado en la parte profesional del toro y por toda su tradición, ¿no? A mí me preocupa esto de la pandemia. Personalmente lo estoy llevando, creo que bien, pero creo que mi vida va a cambiar y va a cambiar la vida de todos por estos 2 años, el que ya nos hemos pegado y el que vamos a tener que pegar tal y como lo veo yo. Hablando de toros, me preocupa cómo va a influir esto. 2 años, 1 año sin espectáculos, básicamente, y este segundo año, a ver si hay suerte, pero tampoco va a ser un año normal, y creo que el siguiente, el 22, va a haber bastantes restricciones, no va a haber la normalidad, no vamos a conocer ni las ferias, ni el universo taurino va a ser como era, ¿no? Me gustaría que me dieras tu punto de vista de cara al público. ¿Qué efecto puede tener el estar tanto tiempo sin poder asistir a los toros, al público y al aficionado? Sabemos que son 2 cosas diferentes. Creo que puede haber, que es una gran oportunidad, después de una situación tan horrorosa, tan caótica, hay una oportunidad cuando volvamos, cuando nos vayamos aproximando a esa normalidad y principalmente con grandes toreros como están surgiendo ahora, todos estos emergentes, Pablo Aguado, Roca Rey o Juan Ortega, ¿no? ¿Cómo va a acabar esto? ¿Cómo vamos a arrancar? ¿Qué oportunidades? Bueno, me alegro muchísimo de saludarte y gracias por la pregunta. Bueno, ya me gustaría tener la respuesta exacta, pero bueno, yo veo 3 factores muy determinantes, ¿no? Por un lado, bueno, pues además de una gran crisis sanitaria, estábamos viviendo una enorme crisis económica y bueno, pues eso afectará sobre todo en la parte que tú has dicho de público, porque bueno, pues el que no viva esto con la intensidad que lo vivimos nosotros, pues tendrá que hacer frente a otros pagos o decidirá gastarse el dinero en otro ocio que no sea este que nos llena tanto a nosotros, ¿no? Entonces, por un lado,
puede haber una crisis mayor en cuanto a esa parte de público. Andrés, a ver si podemos silenciar el micrófono de Miguel Cid, que se cuela por ahí sonido, por favor. Y luego, por otro lado, gracias. Por otro lado, también lo considero un momento muy importante en el mundo de la fiesta, sobre todo el ver si profesionalmente hay músculo y hay capacidad de reacción ante lo que estamos viviendo. Y me refiero concretamente a una capacidad de ajuste de costes que tiene que haber en el espectáculo para conseguir una viabilidad, por un lado, y por otro lado, que estamos viviendo una crisis tan brutal en el campo bravo, que yo creo que no somos conscientes, pero que puede que cueste años que volvamos a ver camadas como las que se han lidiado en el año 2018-2019, y me refiero a animales con ese volumen, con esas hechuras, con ese trapío. Y lo digo porque como se están, desgraciadamente, matando familias importantes, una carga genética determinante en muchas ganaderías, que son las que les permitía a muchos ganaderos lidiar en plazas de primera categoría, pues a lo mejor los aficionados y el sector profesional, pero sobre todo los aficionados, tenemos que adaptarnos a ver a lo mejor un toro al que no estamos tan acostumbrados a ver en plazas importantes, y a lo mejor esto puede dinamizar el espectáculo. Muchas veces creo que esa previsibilidad de la que estábamos hablando en muchos momentos de la tarde, pues puede estar provocada por el único tipo de toro al que se está estandarizando de alguna forma la selección de muchos ganaderos, y esta tremenda crisis creo que puede ocasionar la oportunidad de ver toros en el trapío que necesita cada ganadería, y bueno, pues esa es una lectura positiva que quiero sacar de todo esto. Y luego, pues con respecto a las generaciones que están tan desenganchadas, o a lo mejor al joven que podía haberse sentido atraído en las últimas temporadas por la fiesta, pues claro, después de este parón de 2 años, de un año completo, y ya veremos, pues puede ser difícil, ¿no? Pero también pienso, Francisco, Javier, perdona, también pienso en las generaciones de chavales que entrenan, en los chicos que están en las escuelas, que, bueno, pues que tienen el sueño de ser toreros, que entrenan todos los días y realmente no tienen la posibilidad de poner en práctica todo lo que aprenden, y sobre todo que ven un futuro cada vez más oscuro, y bueno, pues que en pleno movimiento animalista que nos va ganando terreno, pues esto la verdad que nos deja un panorama muy desolador, en el que creo que es fundamental la unión de los aficionados y repito, esa cintura por parte del sector de adaptarse a las nuevas necesidades. Bueno, Juan y todos, yo no sé, salvo que tengáis alguna pregunta de última hora, yo me daría por satisfecho con esta primera conferencia. Me daría por satisfecho con la experiencia telemática, que yo creo que ha funcionado bastante bien. Por supuesto, con las magníficas intervenciones de los cuatro participantes. Que sí querría hacer un comentario, y es que casi la mitad de los presentes no tienen el vídeo conectado. Me gustaría, ellos que nos oyen, y en fin, y lo comentaremos para un futuro, que la gente, salvo que tenga algún problema específico, que se conecte con el vídeo. Y nada más, daros las gracias, deciros que el próximo lunes continuaremos. Hemos mantenido todas las semanas de febrero. El próximo lunes hablaremos sobre los derechos de la afición, de la afición taurina desde el punto de vista tanto histórico como actual, del derecho que tiene, de cómo se defiende su derecho al toro
como dijo en afortunada expresión Felipe Garrigues. Participarán Beatriz Vadorrey, que es profesora de Historia del Derecho, Juan Antonio Carrillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Miguel Cid Cebrián, que estaba hoy en la conferencia, que es el presidente de la Sociedad Taurina Parlamentaria y que actuará de coordinador, jugará el papel que también ha jugado Juan hoy, y Pablo Gómez de Barbieri, que participará desde Perú, es el director de la sección taurina del diario El Comercio de Lima y que también ha estado hoy con nosotros. Así que nada más, daros las gracias. Espero que haya sido para vosotros tan gratificante como ha sido para mí y que nos vemos. El próximo lunes a las 7 de la tarde, hora de Madrid, estaremos con otra charla interesante y viéndonos las caras, hablando de nuestra afición, hablando de lo que nos gusta, que como dice Rafael, y sin morir en el intento.